Discúlpame el tuteo, ¿qué te trae a Guayaquil, Luis? Bienvenido. Encantado de estar aquí en el lindo Guayas. Pues estoy aquí por una de las personas que yo más admiro y más quiero, no solo en este país, sino en todo el mundo, que es doña Dora Ampuero, fundadora del Instituto Ecuatoriano de Economía Política, el IEP, que creo que en 30 años ha hecho una labor maravillosa en este país, y me han invitado a dar una charla sobre la ética del capitalismo, los valores de la libertad que tuvimos ayer, maravillosa, y estoy aquí unos días en Guayaquil y por fin puedo venir a ver a Carlos Vera. Ha sido todo un honor. Y nosotros de tenerte al frente. Resúmeme la charla. Los valores del capitalismo. ¿Tiene valores el capitalismo? Cuyo valor superior es la rentabilidad, valga la redundancia, y el resto que se agarre como pueda. Es exactamente lo contrario. El valor superior del capitalismo es servir y ayudar a los demás, porque uno solo puede ganar dinero en una sociedad capitalista sirviendo a los demás, haciendo algo útil por los demás y además tratando bien a los demás. El capitalismo es lo que nos permite tener relaciones libres y pacíficas, porque si no estaríamos peleando el libre intercambio del comercio. Ahora que estamos en Guayaquil, decía Montesquieu, allá donde hay comercio las maneras son amables, porque me conviene tratar bien al otro y que el otro me trate bien. Es la teoría, Luis. En la realidad paga el mínimo de salarios, reconoce el mínimo de derechos, paga el mínimo de impuestos y saca el máximo de rentabilidad. No creo que sea exactamente así. En primer lugar, porque pagar el... Entonces tú no eres capitalista. No, yo soy capitalista, hombre, sin insultar. ¿Qué capitalismo es así? Es el capitalismo existente, el capitalismo que permite crear riqueza, el capitalismo que permite crear empresas, el capitalismo que permite tener contrataciones. ¿Dónde funciona así, Luis? ¿Funciona en todos lados así? Dime, ¿dónde funciona así? ¿Un país donde funciona así? Podemos hablar de... No existe el capitalismo perfecto, no existe el capitalismo ideal. Yo no he reclamado eso. No, te puedo decir, en Estados Unidos, pero... Yo te pido un capitalismo como el que tú acabas de definir, no existe en ninguna parte. No, en cualquier lugar donde hay capitalismo, donde hay libertad, hay libre intercambio y se intercambian. Podemos ver cuáles son los países que tienen mayor índice de libertad, que son los que tienen mayor prosperidad, porque la prosperidad se la debemos a los que crean riqueza, que es el capitalismo lo que nos lo da. Eso sí es verdad, pero no es lo mismo que lo otro, cierto, que las sociedades con un capitalismo desarrollado son las que menos diferencias sociales tienen. Pero, ¿Estados Unidos es capitalista? Estados Unidos está en los puestos altos del índice de libertad, pero no está en los más altos. ¿Sabes cuánta gente es pobre en Estados Unidos? Cerca del 15%. ¿Sabes cuántos son? 40 millones de habitantes. Pero hay que distinguir. Pobre en Estados Unidos no es pobre como es pobre en Ecuador, claro, porque pobre en Ecuador es pobre son en otros fenómenos, efectivamente, correcto. Y hay mayor. Y de esos pobres, en su mayor parte o en una gran parte, son emigrantes que recién han llegado porque saben que tienen más oportunidades de vivir en Estados Unidos. Entonces, así como la democracia es el menos malo de los sistemas políticos, el capitalismo es el menos malo de los sistemas económicos y punto. No, yo creo que el capitalismo es el mejor de los sistemas económicos. ¿Suecia es capitalista, Luis? ¿Suecia es capitalista? ¿Por dónde? Pues Suecia está mucho... Un país que se te lleva 70% en impuestos es capitalista. Pero que está en los primeros puestos en el índice de libertad económica. Luego, el pacto sueco es usted sea libre para hacer el máximo negocio y el máximo dinero que quiera, y luego el Estado, por cierto, el 70% era en los 90. Suecia es uno de esos países en el mundo que sí ha bajado la presión fiscal porque se han dado cuenta que ese modelo no funcionaba y han bajado 20 puntos la presión fiscal. Estuvieron a punto de hacer un crack, efectivamente, pero bajaron la presión fiscal después de que lograron un nivel de desarrollo en donde las inequidades son mínimas. Más bien al revés. Hay un autor que se llama Johan Norberg que se dedica a decir que es exactamente al revés. Precisamente ha podido bajar el nivel de impuestos porque el otro camino no llevaba, y fue rico cuando tenía impuestos bajos. Eso fue lo que provocó el crecimiento económico. Tener impuestos altos es un lujo que no nos podemos permitir, y no nos lo podemos permitir porque no generamos la suficiente riqueza. Y ahí entramos a lo que me interesaba. Qué bueno que hemos empezado por el marco general y teórico, Luis, porque tú eres un apasionado del tema y un convencido del tema. Sí. Que no es lo mismo. Si apasionado, hay mucha gente que apoya las cosas con fuerza, pero cuando llega la convicción no la sabe sustentar con argumentos. Vamos al Ecuador. ¿Lo que está implementando Guillermo Lasso es un régimen capitalista? Hombre, no diría capitalista y tampoco diría liberal como se nos prometió en campaña. Lo que está implementando Guillermo Lasso es un régimen tibiamente liberal, o tibiamente más liberal, o tibiamente socialdemócrata, pero desde luego no es un plan liberal en el sentido de no ha habido una propuesta de reducción de impuestos o una propuesta de aumento de impuestos, no ha habido una propuesta de reducción del tamaño del Estado, no ha habido una propuesta de eficiencia del tamaño del Estado y no ha habido una propuesta de desregular o de dar más libertad económica. No se ha avanzado. ¿Qué fue lo que prometió? ¿Qué fue lo que prometió en campaña? Ahora que va Pablo Arosemena,
que es de Fundación Libertad, al Ministerio de Economía, que impulsaba todos esos principios cuando era de la Cámara de Comercio presidente. ¿Cree que él va a retomar esa línea? Espera, Carlos, me acabo de enterar de la noticia. Estoy en Guayas todo el día con actividad y, como muy bien has dicho, estaba sin el celular permanentemente. Adiós, gracias. Así que me acabo de enterar de la noticia. ¿Me la puedes repetir, por favor? Sí, Pablo Arosemena es el nuevo ministro de Finanzas. Pero si Mencube estaba hablando esta mañana como ministro de Finanzas, porque este está intervenido en radio. Bueno, puedo decir que me alegro mucho de esa noticia porque tengo un buen concepto del señor Pablo Arosemena y le deseo lo mejor, pero no le deseo lo mejor a él personalmente, le deseo lo mejor porque que le vaya bien al gobierno y que le vaya bien al ministro de Finanzas quiere decir que le va bien a los ecuatorianos. Para que le vaya bien al gobierno han tenido que apartarse de lo que en campaña prometieron, es el argumento del gobierno. El presidente se ufana de tener una economía ordenada, de que el crecimiento pasará de 2.2% a 4.8% este año. Se quedan cortas las previsiones del FMI, que el próximo mes vienen $1.000 millones más del FMI. Que la inflación es baja, que el déficit fiscal, del cual tú siempre te quejabas, bajó de 8.000, 7.000 a 2.000 millones de dólares. Que el riesgo país no ha subido, está en 700, 800 puntos. 800, no ha bajado tampoco. Ya, está en lo que bajó cuando él asumió y nada más. Eso es, no ha conseguido generar confianza en un año. Y se tiene una economía ordenada gracias a que no se ha hecho una economía liberal, como la que tú proclamas y ellos prometieron. No, vamos a ver. Hay que distinguir mucho lo que es la economía del Estado de Ecuador, el régimen fiscal de Ecuador, de la economía de Ecuador y de los ecuatorianos. Es verdad que en este año de gobierno la economía del Estado de Ecuador está más ordenada. Es decir, no hay déficit, pero déficit quiere decir no se es tan irresponsable con el gasto público, porque déficit solo quiere decir y se ha reducido a la mitad. Ojo, no se ha eliminado, no se ha reducido el gasto público, ni se ha hecho más eficiente. Se han aumentado los impuestos, ha aumentado el precio del barril de petróleo y por tanto las finanzas del Estado de Ecuador están más ordenadas. Eso es verdad. Eso no se ha trasladado, no ha habido una reducción del riesgo país y se reciben los créditos que da el FMI, pero no ha habido una reducción de la tramitología, otro de los grandes problemas, una aprobación de la ley de inversión, de la ley fiscal, de la ley laboral. Es decir, no ha habido reformas estructurales. En el segundo año, ¿crees que el gobierno, después de medio ordenar la casa, aunque ahogando a la gente, porque hay gente a la que no tienen con qué atender en medicinas y por lo tanto algunos se agravan y otros se mueren, ¿crees que el segundo año deben retomar esas reformas que olvidaron el primero? Pero vamos a ver, el problema de las medicinas, como el problema de la salud, no es un problema de gasto público, es un problema de eficiencia del gasto público. Es un problema de plata, no hay recursos y luego de corrupción, claro, no hay buen manejo. Eso es, pero no es un problema de plata, porque si ya sabemos y es público y notorio que ha habido escándalos de corrupción en los hospitales, dar más dinero a esos hospitales corruptos solo es tirar plata a un pozo de corrupción. Cambia el sistema y darles plata, pues. Claro, eso es, pero no es un problema de más plata, es con la misma plata también se puede hacer mucho más. Tienen clínicas privadas a las cuales acuden y derivan a la gente del IES que no puede atender. IES tienen pero no hay nada malo. Unidades de, ¿cómo se llama esta cuestión? De diálisis, de hemodiálisis, ¿ya? En las cuales se ha muerto la gente, agravado porque no le paga el gobierno, no tienen con qué funcionar y me dices que no es problema de plata. No, es un problema de eficiencia de la plata. Con el mismo gasto se podría lograr mucho más y se gastase mucho mejor. Ya se ha demostrado con el tema de los medicamentos, que se ha intentado solucionar y se ha puesto una nueva fórmula mucho más eficiente. ¿Y cómo liberas recursos entonces? ¿Reduciendo el tamaño del Estado es tu propuesta? Hombre, evidentemente no solo es mi propuesta, no solo es una propuesta, sino que además fue la propuesta del presidente. ¿Y de dónde les pagas a los que vas a votar? A los que vas a votar les podrías pagar con los sobreingresos que ha habido por el alto precio del petróleo. Parte de eso se podría haber dedicado a pagar a los que... Pero no necesariamente hay que votar. Se pueden hacer otras muchas cosas. Se puede reestructurar para dedicar los recursos que se tienen a lo realmente importante. Porque hay un montón de ministerios y de funcionarios que no están dedicados a lo importante. Además se podría hacer un sistema de incentivos para que pueda más. Y además, por el mero proceso en el que algunos se van jubilando, si no se va contratando, se va reduciendo el tamaño. Siendo tan sencillo, yo diría que tan obvio, tan útil, ¿por qué carajo no lo hacen los gobernantes cuando se constituyen en gobierno? ¿Por qué? ¿Por qué siempre esta historia repetida todas las veces? Prometen una cosa, ganan con ese discurso, suben y con cualquier pretexto, ¡ay, no fue posible! Y terminan haciendo lo que se puede y no lo que se debe. Pues yo creo que hay dos o tres problemas. El primer problema es un problema de los incentivos de los políticos. Es decir, una vez que uno promete para ganar, pero una vez que gana, lo único que quiere es seguir más o menos como está. En segundo lugar, hay un problema de incentivos de la estructura de la burocracia. Es muy fácil decir cómo debería funcionar, pero la estructura de la burocracia tiene sus mañas, tiene su manera de funcionar, que es muy complicado cambiar si no hay una decisión y si no hay un liderazgo político. Y en tercer lugar,
no solo es que los políticos no tienen buenos incentivos y los burócratas no tienen buenos incentivos, sino que tampoco es verdad que haya una gran convicción por parte de la sociedad o por parte de la Asamblea. Es decir, con minorías, con mayorías poco mayoritarias, que siempre hay que estar permanentemente negociando, no hay incentivos a liderar y ir a una cierta dirección. Y te falta un cuarto elemento, porque no hay gente que presione. Tú vienes de un país en donde la sociedad civil, el ciudadano común, cuando no lo satisfacen, lo traicionan o lo incumplen, para decirlo en criollo, jode. Y logra cambios, no espera castigar en la próxima votación, sino que incide en el propio gobierno. ¿Es un país? Es un país que ha habido guerras civiles. Aquí no hay esos traumas todavía. Ellos vienen de otra escuela, ellos valoran lo que es la democracia y la hacen funcionar. Y yo creo que aquí eso que dices es bastante importante, porque aquí damos por asumido que protestar es algo que tiene que hacer la izquierda para prometer la revolución. No, reclamar los derechos, no digo protestar tirando piedras o quemando llandas, sino reclamar los derechos y decir públicamente: yo, es público y notorio, he apoyado al presidente Lasso, he apoyado la campaña electoral y he apoyado las elecciones. Y eso no quiere decir que cuando está en el gobierno no le voy a criticar, le voy a criticar en todo lo que quiera y en todo lo que pueda, porque soy un ciudadano libre que ejerce su derecho a la libertad de opinión. Entonces, esa idea de que la política solo es una política de trincheras y que todo lo que hacen los míos tiene que estar bien y todo lo que hacen los otros tiene que estar mal, no. Yo soy un ciudadano libre y puedo exigir a mi gobierno una mayor eficiencia, porque pago impuestos y porque soy parte de esta sociedad. Y esta sociedad tiene graves problemas. 1/3 de los ecuatorianos en la pobreza, 2/3 de los ecuatorianos sin empleo adecuado. Hay que reclamar porque se cumpla lo prometido, pero hay que reclamárselo a los gobiernos, hay que reclamárselo a los enamorados y a las enamoradas, hay que reclamárselo a los hijos y a los padres. Cumplir lo prometido es parte de lo que nos hace una mejor sociedad. Mario, tú le querías preguntar más a Luis Espinosa Godel, que nos acompaña en la cabina. ¿Cómo aterrizar? Todos partiendo de la premisa que consideramos que el libre mercado es la fórmula para llegar a la riqueza y al bienestar. Pero ¿cómo aterrizar en las teorías? Porque para mí son teorías, o lo que manda el gobierno, los índices que nos dice el gobierno, ¿cómo aterrizarlos a los ecuatorianos? Esa correcta economía, manejo de la economía del Estado, como usted lo ha dicho, ¿cómo aterrizar a los ecuatorianos? Me vas a permitir, estando aquí con Carlos Vera, que es famoso por ser libre en su verbo, voy a decir: dejar de joder. Es lo único que pedimos. ¿Pero quién tiene que dejar de joder? Porque el gobierno, porque no le estamos... Los ciudadanos tenemos que... No, el gobierno tiene que... No le estamos pidiendo al gobierno que... No, le estamos pidiendo que deje de hacer toda la tramitología, toda la burocracia que hace de Ecuador el país 129 del mundo donde es más difícil abrir sacar un crédito bancario, una institución privada, hermano. Al segundo paso ya no lo quiere sacar. Que no, es una tortura. Ir a la administración pública, cómo trata la administración pública a sus ciudadanos y mandantes, es una tortura. Verla de trámites absurdos, innecesarios y ridículos. Y lo único que le estamos pidiendo, no le estamos pidiendo ni que gaste más, no le estamos pidiendo que haga. Estamos diciendo: déjenos hacer. De toda la tramitología que tiene el Estado ecuatoriano, que es evidente que es exagerada e innecesaria, que empiecen a eliminar. Y además esto es muy sencillo de hacer. Abran un buzón en el que los ciudadanos podamos decir: este trámite es innecesario, este trámite nos han hecho perder el tiempo. Es evidente, así que no es que estoy pidiendo algo exageradamente complicado, estoy simplemente diciendo: oiga, no es que haga algo muy difícil, no, simplemente deje hacer, la sepa hacer, deje hacer a los demás. ¿Qué medidas tomarías para mejorar la inversión a corto plazo? A largo plazo no te digo que es sencillo, es complicado también, pero lo que necesita el país son soluciones en inversión, que se mejore la inversión a corto plazo. Vamos a ver, en economía no hay milagros, por mucho que digan el milagro alemán, el milagro, no, en economía no hay milagros, en economía hay capitalismo, ahorro y trabajo duro. Aquí es el largo plazo y es mucho tiempo. Ahora, con esta ley de inversiones que hay en el país es muy difícil, con esta tramitología para abrir un negocio es muy difícil, con esta ley fiscal es muy difícil, con esta ley laboral es muy difícil. Está bien, sabemos que es difícil, pero ¿cómo nos pero saltamos? Al menos, y quiero reconocer, igual que he dicho lo malo, quiero reconocer que el ministro Prado y el ministro Holguín están haciendo una muy buena labor intentando atraer inversiones al Ecuador, y están haciendo una muy buena labor firmando tratados de libre comercio. Pero el tratado con la Alianza del Pacífico es imperativo firmarlo, porque llevamos un montón de tiempo esperando a ello. Mejor tratado, mejores relaciones con Estados Unidos. Es decir, lo que hay que hacer es lo que se prometió. Si yo no estoy pidiendo ni imposibles, ni estoy pidiendo lo que se prometió. ¿Por qué no miran mal a los perdón? Perdón, sí, concluye, dale. ¿Por qué es tan mal visto el neoliberalismo? Bueno, ya la mera palabra de llamarlo neoliberalismo es esto. Pues es uno de esos problemas y por los que yo me encanta hablar y decir que yo soy orgullosamente liberal, ¿no? Porque hemos vivido en una sociedad que 10 años de propaganda, no sé si les suena el título. Claro, polificción, Carlos Andrés, sí. Un tal Carlos Andrés hizo 10 años de propaganda terminan afectando a la sociedad y terminan haciendo que lo que sea bien visto es el socialismo y 10 años de decir los malditos neoliberales y tal acaban teniendo
hacerlo, pero no, las personas liberales somos personas de carne y hueso que no es que estemos pensando en los beneficios, no, yo estoy pensando en el beneficio de cada uno de esos trabajadores de la bahía de Guayaquil que quiere comerciar libremente con los productos que llegan a país. Estoy pensando en esos 2/3 de ecuatorianos que quieren un empleo. Vas a tener que venir una vez al mes. Yo estoy encantado de venir. No te pagamos el tiempo, pero te damos el tiempo. Ya. Carlos Cobo Marengo, director de Desarrollo Institucional del Instituto Ecuatoriano de Economía Política. ¿Qué hacen ustedes en desarrollo institucional? Carlos, primero que todo, muy buenas tardes. Muchas gracias por la invitación y un placer estar aquí compartiendo este panel con ustedes. El instituto se dedica, de hecho, desde su creación hace 30 años, fundado por la economista Dora de Ampuero, quien es nuestra fundadora y presidente. Nos dedicamos a la promoción de ideas liberales clásicas. Esto es la libertad individual, el Estado de Derecho, el libre comercio, la libertad económica de los ciudadanos. Creemos en la libertad lo hacen para que todos. suenan poco, no suenan ni truenan? Yo diría que el instituto es uno de esos institutos que suele estar tras bambalinas. De hecho, el Instituto Ecuatoriano justamente fue el que hizo los estudios, el instituto encargado de hacer los estudios para la dolarización, que fue lo que se promovió con personas, con personas como, Y por ejemplo, debut y José Ginata, despedida, como por así ejemplo es, Franklin López. ¿verdad? De eso hace 22 años, ¿y de ahí qué? El Instituto Ecuatoriano no ha parado su trabajo. Yo no he dicho que no han dejado de trabajar, he dicho que no trasciende lo que hacen. Yo diría que todo lo contrario. Creo que las ideas de la libertad en la sociedad ecuatoriana han venido cambiando poco a poco. ¿Dónde las publican? Hace 30 años, la realidad es que hace 30 años creo que las ideas económicas en la sociedad ecuatoriana eran totalmente diferentes a como son ahora. Al día de hoy ya están invitando liberales y tenemos aquí a Luis Espinosa con ustedes. Eso Quien no quiera sucedía hace saber 30 algo años. más del instituto, ¿dónde entra? ¿Quién oye? ¿Tienen seminarios, conferencias, talleres, cursos, capacitaciones? ¿Qué hacen? Yo los invito, tenemos página web, la página del Instituto Ecuatoriano de Economía Política, www.iep.org.es. También pueden buscarnos en todas las redes sociales como @IEPEcuador, en todas las redes sociales. Pueden averiguar, siempre estamos haciendo charlas, foros, eventos, retiros, justamente siempre dirigido también tanto para jóvenes como pues el público en general. Te voy a lanzar el guante para que te lo chantes, para ser consistente con mi reclamo. ¿Ok? Porque entre otras cosas, algunas veces que yo quise invitar a Dora de Ampuero para el programa de TC, no estuvo accesible. Quizá también es por el horario en que estábamos, 22 horas. Tienes 3 minutos a la semana aquí para venir todas las semanas a hablarnos de una idea, ¿ya? De liberalismo que quieras difundir. Y sobre la idea que hables y desarrolles sin que te interrumpa 3 minutos, y eso es una eternidad en mi caso. 3 minutos, te hacemos algunas preguntas. ¿Comenzamos? Encantado, Carlos. ¿Próxima semana? Encantado, por supuesto. Escoge un día. Por supuesto. Cualquier día. No, el lunes. Ok, el lunes. Te esperamos lunes. Espera. Único requisito, un ratito. No lo barajes tú, ya le vas a poner restricciones. No. Único requisito. Trae tu tema escrito. Escoge el tema que quieras, dale el enfoque que quieras. Aquí mi única limitación es el tiempo, porque esto tiene que ser ágil. Hablas 3 minutos, terminas, y sobre lo que digas te hacemos preguntas. Totalmente de acuerdo, por supuesto. Ok, ahora sí, ¿qué ibas a decir tú? Que Carlos Vera se acaba de comprometer en la radio a estar 3 minutos callado. Sí, señor. Esa es la noticia. Sí lo hace. Los comentaristas están tremendos. Es bastantísimo. Sí, te va a doler la lengua. Vas a sufrir. Antes en Veraz hacía eso para comenzar. Les daba 3 minutos a los invitados para que hablen solitos porque decían que yo no dejo hablar. Lo que no dejo es mentir. Gracias por acompañarnos, Luis Espinosa Godet, y bienvenido comentarista económico Carlos Cobo Marengo.